para avanzar en transición hacia un extractivismo ordenado, como lo llama el profesor Juan Carlos Sánchez, o una transformación social y ecológica. Bueno, Francisco, no sé cuánto tiempo te tocará la intervención y después, bueno, el jurado, profesores Antulio Rosales, el profesor Delicio, harán los comentarios que quedan pertinentes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias a los presentes, gracias a la presencia también del profesor Antulio Rosales de Canadá por su aceptación para ser jurado de este proyecto de esta defensa del proyecto doctoral. Celebro un poco al principio que me vaya a apoyar mucho más de lo que pensaba en la presentación, porque, bueno, vengo de una fuerte gripe que me va a afectar un poco la oratoria, así que me voy a ceñir lo más posible en la presentación para no divagar, gracias a esta rinitis crónica que además sigo teniendo en este momento. Y bueno, el título de este proyecto de tesis doctoral lo he titulado La transición de paisaje para otro desarrollo en Venezuela, el gas desde la diversificación del extractivismo a una transformación social ecológica. Debería pasar la página, pero baja. Gracias. Básicamente y muy rápidamente, que no tiene que ver estrictamente con el proyecto de tesis, sino una presentación, digamos, de mi persona, muy a grosso modo, evidentemente. Soy sociólogo, tengo una especialización en desarrollo sustentable por la Universidad de La Luz en Argentina, también una maestría en investigación en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, y bueno, evidentemente soy doctorando en el Centro de Estudios de Desarrollo. Todos esos temas, sobre todo y en términos generales, los estudios sobre el desarrollo es lo que de alguna manera ha sido específicamente estudios sobre el desarrollo, mi tema de interés, mi campo de interés, sobre todo, o incluso desde que estudio sociología en los últimos semestres, y bueno, lo he venido de alguna manera trabajando, abordando, evidentemente también junto con otros campos como son la ecología política, los regímenes... Perdona, ¿sí? ¿puedes volver a empezar después? ¿Por qué? Porque se nos olvidó decir que íbamos a grabar. Discúlpame esto de que vuelva a poner. Pero ahí dice que está... no, se está grabando. Sí, no, sí. ok. Perfecto. Vale. Disculpa, Lo que no nos preguntaste si estamos de acuerdo. Nada más que después no puede editarse interrupción. Bueno, continuando, otros campos de investigación también asociados, como son la ecología política, los regímenes extractivistas, el pensamiento ambiental latinoamericano, investigaciones asociadas al arco minero del Orinoco y, bueno, un poco más reciente, el abordaje de políticas públicas en el campo socioambiental han sido como los campos de investigación, incluyendo no solo en términos académicos, estrictamente hablando, sino también en mi ejercicio como profesional asociado a la investigación en el IDIC. Ya hablando más específicamente, y creo que tengo problemas aquí para pasarla... no, con la fecha por abajo. No. Bueno, entonces lo paso yo. Toma. Vale, gracias. El botón de la izquierda para pasar. Bueno, hablarles un poco de un contexto global, no en términos generales, sino principalmente asociados a los temas que yo estoy abordando, que quiero abordar en el marco de esta tesis. Y bueno, en principio, remarcar que según organizaciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC, la Organización Mundial del Comercio, estamos, digamos, en un contexto donde existe una desaceleración de la economía mundial con posibles escenarios de recesión. Evidentemente habría que mencionar lo que son los conflictos bélicos que están de alguna manera marcando la actualidad mundial, con riesgos inéditos, principalmente en el conflicto vinculado a la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que ello ha conllevado, incidiendo en el rol creciente que juegan las energías para el norte global como el gas, y con atención específica, evidentemente, a la necesidad que tiene en este momento de Europa de esta energía, producto, bueno, de todo lo que ha sido este conflicto y el bloqueo, por así decirlo, lo inaccesible que ha representado ahora para Europa Occidental, principalmente acceder a este bien o a esta energía. La agudización, evidentemente, como punto de gran relevancia en este contexto de la crisis ambiental global, con actualidad y escenarios en el aumento de la demanda de energía.
y el impulso de la producción y uso de tecnologías, insumos y energías denominadas limpias, renovables o alternativas. En América Latina, solo mencionar o de alguna manera precisar o resaltar que seguimos desde las últimas décadas con la profundización de modelos económicos de acumulación con base extractivista, donde tanto los commodities tradicionales, como son hidrocarburos, evidentemente, minerales, productos agrícolas y marítimos, se siguen perfilando como los principales productos en base a economías de enclave, que pudiéramos seguir catalogándolo, sobre todo en el marco de eso que Maristela Mbampa llamaba el consenso de los commodities, pero también agregar, sobre todo en el marco de este proceso en el que el uso, el impulso de tecnologías para el uso digamos, de energías renovables, limpias o alternativas, pudieran estar también jugando un papel fundamental, como son el torio, el coltán, la soya, en este caso agrícola, por el agronegocio, pero también evidentemente el litio, y bueno, el triángulo del litio en Bolivia, Chile y el norte argentino es un ejemplo de ello. En el caso de Venezuela, bueno, creo que es necesario resaltar algunos aspectos importantes para ir perfilando de alguna manera cuál es el contexto desde donde se enmarca esta investigación. Y bueno, pudiéramos mencionar algunos aspectos que son quizás los más resaltantes. Evidentemente, una profunda inestabilidad política, una inseguridad jurídica para acometer inversiones privadas nacionales y extranjeras en sectores de extracción hidrocarburífera. Hay también un sobreabastecimiento petrolero mundial que desplaza la calidad inferior de los crudos venezolanos, lo que le resta competitividad internacional. También debemos mencionar el efecto importante que ha significado las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea sobre Venezuela, que han afectado distintos órdenes de la vida nacional, pero con especial interés en el mundo del mercado petrolero. Tanto principalmente el petróleo, pero también el gas. Y las evidencias de desfalco a los ingresos provenientes de extracción de petróleo por parte de sectores económicos y políticos. En este marco, bueno, yo me he planteado, digamos, abordar esta investigación en el marco de 3 escenarios con algunas características que son mucho más complejas de lo que voy a mencionar, pero bueno, desde el abordaje preliminar, pudiéramos decir que estamos en un primer escenario, en este abordaje, en un primer escenario que pudiéramos estar llamando de continuismo, donde existiría una profundización del extractivismo desordenado desde actividades incontroladas e ilícitas a partir de economías de enclave que impiden la ampliación de la demanda interna, el impulso de la diversificación del extractivismo y sus actuales mecanismos institucionales que la facilitan. Básicamente estamos hablando de un modelo sustentado en esto que se ha llamado, desde el punto de vista incluso de lo legal, las zonas económicas especiales, que, bueno, hasta ahora y con posibilidades de que continúe en esta situación, digamos, en este contexto, con escasos resultados. También tendríamos unas dificultades estructurales para lograr la recuperación económica, una prolongación de la situación actual de una pobreza generalizada como uno de los principales, digamos, de las principales dimensiones de gran importancia que tendría este escenario, el aumento de la degradación ecosistémica, la flexibilización y precarización creciente en materia laboral, cambiaria, jurídica, tributaria, sociopolítica, de protección ambiental y burocrática, aun y cuando se intente impulsar modelos de desarrollo como el que representa el de las zonas económicas especiales. Tendríamos un segundo escenario que pudiéramos estar catalogándolo, como lo ha mencionado Juan Carlos Sánchez, como de extractivismo ordenado, que tendría como principales características, insisto, desde el análisis preliminar, porque formaría parte de la investigación esa caracterización y análisis de estos escenarios. En principio habría desde un tránsito de un continuismo o extractivismo ordenado como intento de parte del Estado de alguna manera de reordenar la institucionalidad venezolana hacia estos objetivos. Habría un mínimo reordenamiento institucional que pudiera ser funcional a las actividades extractivistas, con énfasis en la reactivación de la actividad petrolera y minera,
ambas mediante inversiones privadas. Habría una mayor consistencia en el logro de objetivos del modelo sustentado en estas zonas económicas especiales. También pudiera avisorarse el impulso al desarrollo del sector petroquímico y del gas natural con inversiones privadas, apegado a estas nuevas normas legales. Y habría un impulso de una economía de mercado basada en la libertad de comercio, la apertura de la economía, la suscripción de diversos tipos de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, y la promoción de las inversiones extranjeras mediante exoneraciones impositivas a las rentas empresariales. En todos estos escenarios, evidentemente, uno avisora periodos de transición, porque no estamos hablando de un tránsito, digamos, taxativo, por lo que continuaríamos caracterizando este extractivismo ordenado, donde además los problemas humanitarios se abordarían con asistencia financiera internacional extraordinaria de organizaciones multilaterales, préstamos bilaterales y donaciones internacionales. Habría una reestructuración de los compromisos de la deuda. El modelo extractivista no va a solventar los problemas de desigualdades sociales. Y habría un reordenamiento de la institucionalidad ambiental que intentaría controlar el daño ecosistémico asumido como externalidad, pero sin de alguna manera poner en riesgo la preeminencia o la valoración otorgada a las actividades extractivas, por lo que habría un alto riesgo de una reconfiguración de estos impactos ambientales. El escenario 3, bueno, estaríamos hablando de un tránsito, un horizonte, digamos, un poco más lejano, evidentemente, según las condiciones actuales de la realidad venezolana y de su tradición extractivista, que es desde donde se posiciona este proyecto de investigación para, digamos, transitar precisamente hacia ese escenario que sería el de la transformación social ecológica, donde tendría como características una construcción, una reorientación de la institucionalidad, una reconfiguración de esa institucionalidad orientada al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la centralidad de la crítica al crecimiento económico expresado como crecimiento económico expresado en el PIB como fin último, la búsqueda de una gobernanza de los bienes comunes que se anteponga a su desaparición, degradación e incluso su confiscación, una transformación de la estructura productiva que tendría como 3 características principales. En principio, impulsar economías diversificadas con enfoque de sustentabilidad socioambiental que tengan bajas emisiones de carbono y con consecuencias ecológicas mínimas y controladas. Por otra parte, habría en este escenario de TSE un impulso de un patrón de exportaciones con alto valor agregado desde una integración reforzada sobre la base de un desarrollo sostenible. Habría también un estímulo sostenido desde las políticas públicas del papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, apuntando a los desafíos domésticos, y se antepondría a los procesos transicionales amplios, acuerdos sociales y capacidad institucional para llevarlos adelante, este último punto de vital importancia. En este abordaje preliminar de estos 3 escenarios, parte importante o parte fundamental del... Ahora que no me pasa la... Botón de la izquierda. No. Esa es la siguiente, sí. Ajá, en este marco, lo que se propondría entonces, como desafío de parte de este escenario de la transformación social y ecológica sería afrontar institucionalmente nudos críticos para dar coherencia a este proceso de transformación que tendría 4 órdenes principales que serían fundamentales como premisas de este enfoque, que sería en principio renunciar al extractivismo como eje principal de acumulación de los estados latinoamericanos, crear políticas públicas estructurales y consistentes para la reducción sustantiva de la desigualdad. En tercer lugar, recuperar o fortalecer un Estado democrático socialmente responsable. Y en cuarto lugar, redefinir los órdenes de prioridad donde la economía, más que un centro, sería un subsistema subordinado al sistema socioeconómico.
Bien, una vez abordados estos tres escenarios y por supuesto involucrando en este proceso de análisis complejo todo lo que serían sus aspectos transitorios o de transición, aquí es donde pudiéramos nosotros estar involucrando un bien común como es el gas en el marco del, digamos, la tradición, insisto, de la capacidad instalada y la tradición institucional que tiene Venezuela en el marco de bueno, de más de un siglo de extracción petrolera, y pudiéramos estar caracterizando mínimamente este bien común, además de plantear dentro del proyecto de investigación las posibles potencialidades que tendría el gas como apalancador de ciertos procesos de transición en el marco de estos tres escenarios planteados. Bueno, en principio comentar que desde algunos espacios académicos, políticos, económicos, evidentemente se ha catalogado que el gas pudiera estar representando, pudiera estar jugando el rol de ser una energía de la transición, estaría siendo, y esta sería una de las causas, estaría siendo el combustible hidrocarburífero menos contaminante y nociva para el medio ambiente, sin que ello signifique que no lo sea, sino que del mundo, o digamos del campo, pues, de todas las energías hidrocarburíferas sería la menos nociva para el ambiente. En el caso de Venezuela, entre el 80 y 90% de las reservas del gas venezolano son gas asociado a la extracción petrolera. Venezuela, según datos, en este caso de PDVSA Gas, pero también desde otras fuentes, se encuentra en el 8º puesto mundial en reservas del gas, con reservas probadas ubicadas en 197.1 billones de pies cúbicos, esto según PDVSA Gas del 2023. El reservorio gasífero podría ser aprovechado, es aprovechado muy precariamente y podría ser aprovechado con una reforma institucional, evidentemente, y una acometida por parte del Estado para que esto sea así y que pueda ser de alguna manera incorporada dentro de la estructura extractivista, sí, pero dentro de la estructura económica del país, tendría un potencial de aprovechamiento mediante la construcción de una red estructural nacional de distribución para el uso confiable y permanente del gas directo en diferentes sectores como el residencial, el industrial, el eléctrico, el petroquímico y el petrolero. El gas también podría representar un papel importante en la reorientación de la matriz productiva, generando recursos de financiamiento a partir de una canasta de exportación alternativa al petróleo y otras fuentes extractivas. De hecho, la industria petrolera venezolana libera a la atmósfera ingentes cantidades de metano, que se calculan en 73.08 millones de toneladas al año, lo que representa el 30% de la contribución de Venezuela de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Esto según el Inventario Nacional de Emisiones. Evidentemente estaría siendo un dato relativamente desactualizado, pero hasta ahora no se ha encontrado otra fuente más actualizada. Su aprovechamiento pudiera estar reduciendo los efectos contaminantes por quema de gas asociado, contribuyendo así a la mitigación de las causas que generan el cambio climático a escala global. Como ejemplo, y esto es solo un ejemplo, solo en Punta de Mata y Alfurrial se queman 1.500.000 pies cúbicos de este gas, expulsando mensualmente 2.500.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. El aprovechamiento de este gas colocado en el mercado internacional sería, insisto, todo esto como una posibilidad, no se asume como una verdad ya asumida, sería un coadyuvante a una transición energética a escala global, que sería parte del análisis acerca de sus posibilidades, y a escala nacional contribuiría a sostener el necesario funcionamiento de plantas termoeléctricas, por ejemplo, sustituyendo su energía basada en diésel y carbón por esta energía como el gas. Aquí, bueno, les muestro este gráfico que me pareció interesante compartirlo con ustedes hoy. Esto es una fuente de Gas Energy Latinoamérica. Lo que me interesaría más en este caso es mostrarles que, bueno, la franja amarilla es
es lo que representa la pérdida del gas que se genera, pérdida de gas principalmente por quema de gas, más que por liberación, es por quema de gas. La franja verde es la reinyección que se utiliza para la extracción petrolera, pero bueno, en los últimos años es casi inexistente, aunque sigue presente y es consecuencia evidentemente de la disminución de la extracción de petróleo en el país. Y bueno, y la franja azul es la del mercado local. Resumiendo, ¿cuál sería el problema del planteamiento del problema de investigación? Bueno, en un párrafo sucinto sería que en esta presente investigación nos estaríamos proponiendo investigar las perspectivas y condiciones que podría ofrecer el uso y aprovechamiento por parte del Estado de las reservas de gas en Venezuela con destino al mercado interno y externo como una alternativa a la diversificación del extractivismo en el marco de un posible inicio o una transición hacia la transformación social ecológica del país. Para ello, o en el marco de ello, nos hemos planteado bueno, en realidad han sido varias preguntas, pero he privilegiado para esta presentación, para esta defensa, 4 que creo son las más importantes. La primera, ¿cuáles son las características asociadas a las zonas económicas especiales como figura central de un nuevo desarrollismo impulsado por el Estado venezolano en la actualidad? La segunda pregunta fundamental sería, ¿existen condiciones y acciones alternativas para transitar hacia una transformación social ecológica en Venezuela? Me refiero específicamente a que estas condiciones y acciones están vinculadas específicamente o principalmente en el marco institucional venezolano, evidentemente. Tercera pregunta, la ampliación del uso y comercialización del gas para una reorientación de la matriz productiva podría generar fuentes de financiamiento desde la canasta de exportación alternativas al petróleo y a otras fuentes de extractivismo. Y como cuarta pregunta fundamental que me he planteado es el aprovechamiento del gas venezolano, un factor con incidencia concreta para avanzar a un nuevo modelo de desarrollo sustentado en una transición con perspectiva hacia una transformación socioecológica para el país que a su vez limite la diversificación del extractivismo. Bueno, el objetivo general, rápidamente, desarrollar un marco de conocimientos sobre las perspectivas y condiciones que ofrecería el uso y aprovechamiento por parte del Estado de las reservas del gas en Venezuela con destino al mercado interno y externo como alternativa a la diversificación del extractivismo en el marco de una transición hacia la transformación social ecológica en Venezuela. Como objetivos específicos son 4. El primero sería describir el actual contexto, describir desde el actual contexto las perspectivas de diversificación del extractivismo a partir del modelo de zonas económicas especiales aplicado para el territorio venezolano como vía para el desarrollo nacional. El segundo, identificar los fundamentos, propuestas y herramientas de gestión pública asociadas a una transformación social ecológica desde la gestión del Estado y su institucionalidad. El tercer objetivo específico sería analizar las condiciones al impulso y apalancamiento de un nuevo desarrollo ecológico, sustentado, densidades tradicionalmente a mi objetivo general y a esos objetivos específicos. Bueno, en principio, para la diversificación del extractivismo y el turismo
Ya. Tiene el micrófono otra vez. Vaya, y la Ah, presentación. la presentación. Ah, tienes que darme el ratón. Porque, sí. Share. Ah, estamos aquí. Ok, no. Gracias. Bueno, decía, y aquí retomando, como tercer lineamiento en el marco de esta investigación, la capacidad esta orientación de la Venezuela petrolera como su fruto del gas y con enfoque transicional hacia un desarrollo alternativo orientado desde un enfoque de transformación social económica. Bueno, en el marco metodológico, la investigación estaría ubicada desde el plano procedimental y de diseño del mismo, en el tipo documental, con enfoque cualitativo y cuantitativo, desde ese ejercicio mixto llamado de triangulación metodológica. La unidad de estudio sería la de la transición como proceso asociado a una transformación social ecológica nacional. La unidad de análisis sería el gas de Venezuela, como bien común para una eventual transición hacia un desarrollo alternativo para el país, y el espacio de la inversión, como ya lo he mencionado, sería el territorio venezolano. Bueno, en lo cual la obtención de los datos sería de fuentes primarias mediante entrevistas semiestructuradas a actores referentes de los temas a estudiar. La investigación se ubica en tres perspectivas: la teoría fundamentada, que me permitiría de alguna manera en el ejercicio mismo del proceso investigativo ir nutriendo desde lo teórico y lo metodológico, pero también principalmente desde el análisis de los escenarios a investigar, ir nutriéndolo en el propio camino de la investigación. Evidentemente, e incluso hasta el nombre de la tesis, yo estoy ubicado en esa perspectiva de la perspectiva transformativa y de cambio social. Y bueno, y a través también como herramienta principalmente metodológica de un análisis prospectivo sustentado en escenario, como se los he venido comentando. Este cuadro es una suerte de visualización que pudiera estar resumiendo el proceso investigativo y la perspectiva y el interés primordial que estoy yo queriendo transmitirles hoy con esta presentación, donde en la columna vertical podemos nosotros estar viendo estas fases, pero no solo las fases, sino, insisto, los procesos transitorios, y por eso le doy la misma importancia que las propias fases, donde podemos estar nosotros hilando fino en la investigación, tratando de caracterizar escenarios desde el continuismo y sus aspectos transitorios hacia un extractivismo ordenado, y de ese extractivismo ordenado sus fases transitorias para una transformación social ecológica, donde el gas evidentemente estaría presente no solo en la caracterización de estas fases y sus transiciones, sino también de las herramientas que yo pudiera estar utilizando, y en este caso he elegido 6 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que de alguna manera me pudieran estar ofreciendo un equilibrio entre lo social y lo ecológico, como son el objetivo 1, el fin de la pobreza, el agua limpia y saneamiento, que es el objetivo 6, el 7, energía asequible y no contaminante, el objetivo 10, la reducción de las desigualdades, el 12, la producción y consumo responsable, y el 13, que sería la acción por el clima, si no me recuerdo el número, pero es el 13. O sea que el recuadro no me lo permite ver. Y bueno, evidentemente aquí yo estaría utilizando no solo las metas y los indicadores como referencia de cada uno de estos objetivos que corresponden a la Agenda 2030, sino también las herramientas e indicadores que también ha estado en los últimos años ofreciendo el proyecto regional de TSE,
para de alguna manera ir, no sé si la palabra es cruzando, pero sí abordando toda esta cantidad de herramientas en el marco de estas fases y sus, digamos, sí, bueno, de estas fases y sus tránsitos hacia una TSE con posibilidad, digamos, de transformación. La estructura de contenido preliminar, pudiéramos llamarlo también índice preliminar, de esta investigación, bueno, evidentemente, justificación de la investigación, estado del arte, el problema de la investigación, el marco teórico, el marco metodológico, y bueno, también el abordaje. No sé si pudiera yo disminuir. Sí, ahí. Ahí. En esta estructura de contenido preliminar, bueno, en principio un contexto mundial, y ya vamos caminando, un contexto mundial y nacional que tendría tres aspectos importantes. Primero, el abordaje del desarrollo desde una perspectiva histórica en el contexto de la crisis ambiental y sus marcos globales prescriptivos que irían de los límites del crecimiento a la Agenda 2030. En segundo lugar, la contextualización del desarrollo y crisis del sistema rentista, extractivista, petrolero venezolano en el marco de la dinámica geopolítica mundial. Y en tercer lugar, el análisis del contexto social y ambiental en Venezuela a partir de su modelo de desarrollo actual. También habría en este contenido un índice preliminar, una caracterización del enfoque de la TCE, donde estaríamos abordando principalmente las perspectivas, estudiando, analizando desde su literatura y sus enfoques, sus debates, las perspectivas sobre la realidad y desafíos actuales, los planteamientos y debates sobre el desarrollo como idea fuerza, y los principios, orientaciones y herramientas que se pudieran estar de alguna manera aprovechando y también planteando desde el enfoque de la transformación social y económica. Habría un análisis de escenarios y perspectivas, donde incluiría una exploración de las capacidades y potencialidades de la matriz energética venezolana basada en fuentes renovables o de transición como el gas. En segundo lugar, orientaciones transicionales en políticas públicas para un desarrollo alternativo con enfoque de transformación social ecológica para Venezuela. Hasta aquí lo dejo. Esta sería mi presentación. Les agradezco su atención y bueno, eso. Paso el testigo de Okay. Hacemos el stop share. Bueno, Empieza el invitado. De acuerdo a los reglamentos de aquí del doctorado de Sende. Bueno, será escuchar las preguntas, las observaciones del profesor Arturo Rosales. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a formar parte de este jurado. En primer lugar, quiero felicitar a Francisco Javier por el esfuerzo y por el trabajo tan importante que has alcanzado hasta ahora. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Tienes una cantidad de análisis, tanto teórico como contextual y empírico, que yo creo que ya es súper importante y es muy loable y te quiero felicitar por eso. Ahora bien, tengo algunos comentarios y preguntas y van un poco motivadas con el interés de ayudarte a enfocar, ¿no? Porque a la hora de entablar la tarea de llevar adelante una investigación de tesis doctoral, tener enfoque es muy importante. Entonces yo aquí te hago un primer planteamiento. Yo veo como varias cosas que están presentes y están un poco solapadas, ¿no? Por un lado está el análisis de la realidad tal cual está surgiendo, ¿no? Y es la crisis del modelo primario exportador, la crisis del extractivismo venezolano y un poco en este punto surgen alternativas que profundizan el extractivismo, ¿no? Y tenemos por un lado las zonas económicas especiales, el arco minero del Orinoco, es decir, una reedición del extractivismo,
pero desde una perspectiva aún más depredadora y aún más rapaz. Eso en sí mismo puede ser un análisis que amerite una tesis doctoral. Pero por otro lado, tienes también más prospectiva, ¿no? Que es, bueno, en este contexto, cómo el gas puede ofrecer una solución una transición a un modelo distinto. Y allí te quiero preguntar, esa es mi primera pregunta, ¿no? Entre estas dos cosas, ¿cómo te ves tú llevando a cabo esta investigación? Más enfocado en el contexto de la realidad tal cual es y las alternativas que están presentes en el contexto venezolano actual, o más bien te planteas una investigación prospectiva donde hagas análisis técnicos sobre cómo el gas podría ayudar a transformar tanto la matriz energética como la matriz industrial, etcétera, ¿no? Creo que ya hay dos posibles temas. Me gustaría saber cómo tú los ves priorizados y si es que has pensado en eso, ¿no? Sí. Bueno, yo un poco, primero coincido con el profesor Antulio en el sentido de que, bueno, es bastante amplio el panorama que nos ofrece. Creo que hay que acotar muy bien lo que se pretende. Ahí creo que hace falta precisar mucho más. Sin embargo, me parece que en el marco de lo que has planteado, hay cosas que me producen cierto ruido. Primero, el mismo término de paisaje. Tengo una formación profesional, soy geógrafo, soy profesor de arquitectura del paisaje. Entonces, bueno, ¿por qué ese término de paisaje aquí puesto, pudiendo utilizar otro, ¿no? Pues el paisaje yo siempre lo veo como algo que da una intervención sobre aspectos que puedes visualizar, etcétera. Entonces, bueno, no sé si te vas a plantear eliminar los mechurrios. Entonces, bueno, el término paisaje yo creo que hay que repensarlo para lo que se quiere. Por el otro lado, oye, citas mucho a Manuel Sutherland. Y Manuel tiene una posición con respecto a las zonas económicas especiales realmente crítica, que eso no lleva a ningún escenario de transformación ni de transición, que es más de lo mismo, o peor de lo mismo. Entonces yo diría, sobre todo el aspecto de las zonas económicas especiales, en el marco de lo que tú te estás planteando, sería cuestión de revisarlo si realmente va por ahí. Y eso lo ubico con la TCE. Me parece muy bien que hayas tomado lo que aporta el profesor, el ingeniero Sánchez, Juan Carlos, pero hay un marco prescriptivo de esa transformación social y económica, hay un marco prescriptivo que pone mucho énfasis para ese escenario que no lo veo planteado ni siquiera en la manera como de alguna manera puntualiza lo que es el escenario TCE, mucho peso en todo lo que es la biodiversidad, cosa que, bueno, sí está bien. Vamos a ver cómo recuperamos ecosistemas, daño mínimo permisible. Eso para mí no es TCE. Eso es lo que teníamos anteriormente, pero la transformación social y económica, tal como está planteado, puedes estar discrepando, pues ese marco prescriptivo tampoco está escrito sobre piedra, ¿no? Entonces se puede discrepar con ese marco prescriptivo que te habla de Addis Abeba, te habla de las normas Aichi, te habla de todo lo que ha venido derivando de biodiversidad, que para mí el gran reto de la transformación social económica, como lo hemos planteado aquí en Venezuela, es cómo Venezuela realmente puede aprovechar su condición de país mega biodiverso, y eso nos da un escenario territorial totalmente distinto. Es decir, apalancar esa Venezuela biodiversa nos estaría llevando a pensar en una diversificación productiva de las regiones, de las bioregiones, que es un concepto que manejamos en la TCE y que todavía en el sistema de planificación venezolana lo asume, o regiones, no
no recuerdo si bioregiones, creo que bueno, bioregiones existe, por supuesto que sí, las 9 bioregiones, y fue hecho pensado así, ese marco prescriptivo de la transformación social y económica. Como te digo, puedes estar en desacuerdo, ¿no?, con ese marco prescriptivo, pero hay que discutirlo, porque estás asumiendo lo único que está escrito de la TCE fue lo que el colectivo que se hizo en el año 2018-2019, donde tú precisamente fuiste el editor de ese volumen, y hasta ahora no ha habido mayor discusión, no ha habido crítica, no ha habido observación, y es bueno, pues si ese no es el marco prescriptivo, vamos a ponernos de acuerdo de cuál podría ser ese nuevo marco prescriptivo. Tanto coincidimos con Juan Carlos que el gas puede ser no de transformación, pero quizás sí de transición. Sin embargo, eso no está muy claro, sobre todo si en el marco de la transformación social económica latinoamericana, el gas está descartado. Entonces, esa es otra discusión que tienes que hacer si vas a tener como referente la transformación social ecológica a nivel latinoamericano. El último volumen que se escribió sobre lo energético, etcétera, oye, se le da duro el gas, se le da muy duro el gas, inclusive pensando en el gas como posibilidades de sustentar el hidrógeno verde, que sería la versión, ¿cuál es la versión azul del hidrógeno verde? No recuerdo ya los colores de las versiones de hidrógeno. Habría que revisar, o sea, no es que esté mal, pero tendría que aparecer en tu marco de discusión porque asumen eso. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, tanto y sobre todo petroquímica, porque si algo nos permite salir del modelo extractivista, que no lo veo del todo reflejado, haces mención a la petroquímica, pero es agregarle valor, porque tal como está planteado el escenario, tal como lo planteas en las preguntas de investigación, la tercera, estamos fortaleciendo siempre el mercado, el sector externo de la economía. Tú utilizas Milton Santos en tu referencia. Hay un libro escrito en los 70 de Milton Santos que siempre me impactó mucho. Se llamaba L'Espace Partagé, Milton allá en Francia, y él dice que bueno, el dualismo entre los dos sectores de la economía latinoamericana es algo que hay que resolver para el sector externo. Volviendo a las zonas económicas especiales, aquí hubo un intento que inclusive fue formulado en ley, que fue las sedes, las zonas de desarrollo sustentable, con unos NUDE, con los núcleos de desarrollo sustentable. Fue en la época del desarrollo endógeno, el desarrollo endógeno que recordemos que después de lo que fue el triunfo en el referéndum revocatorio, el salto hacia adelante que plantea Chávez, que en lo teórico estaba fundamentado en la sede. Y aquí el Ministerio de Planificación y Desarrollo hizo intentos, te lo digo porque desde la universidad nosotros apoyamos lo que se hizo, un proyecto conjunto que hicimos con el CENDE sobre el eje Orinoco-Apure, un proyecto que hicimos nada más, lo digo conjunto es CENAM-CENDE, o CENDE-CENAM, un conjunto que exclusivamente hicimos en el Senam, que es el norte llanero, porque era dimensionar precisamente ese espacio intermedio, que además viene de la planificación, oye, desde los años 90 del Ministerio del Ambiente, cuando era Ministerio del Ambiente, con Deulmí como planificador, como responsable de ordenación del territorio, y hablaba de las ciudades intermedias. Además, eso nos permite remontarnos hasta Codazzi, fue mediados de primera mitad del siglo XIX, cuando hablaba de la necesidad de integrar, cuando siendo gobernador de Barinas, Codazzi decía, oye, la necesidad de integrar el espacio andino con el espacio del Tano, atravesando todo el Orinoco. Entonces, bueno, hay cosas que hay que efectivamente, desde ese punto de vista, tratar de repensar. Yo creo que efectivamente hay un interés importante que está manifestado. El gas por sí solo, bueno, puede ser un tema de reflexión allí, y creo que efectivamente allí pudiese haber un elemento interesante para no la transformación, pero un escenario posiblemente
de transición, un escenario de transición, siempre y cuando nosotros podamos apalancar, junto con el gas, los sectores internos de la economía. Recordando precisamente a Milton Santos, porque si no, no hay. Nosotros le dijimos al Ministerio, el Senado le dijo al Ministerio de Planificación y Desarrollo en el año 2017 que había que dar una moratoria al petróleo en el eje norte llanero. O sea que lo mejor que podemos, moratoria, no dar más concesiones y darle 25 años para un crecimiento de actividades que realmente pudiesen competir y efectivamente tratar de salirnos del síndrome o síndrome, realmente no sé cómo hay, dónde hay que ponerle el acento, de la enfermedad holandesa, ¿no? Porque mientras exista enfermedad holandesa, es imposible que nosotros podamos transitar hacia un escenario de la transformación social y ecológica, socioaval, ambientalmente, realmente, porque siempre, bueno, va a ser una economía en clave. Y en ese sentido yo creo que efectivamente lo que dice, uno cita, ¿cómo se llama el uruguayo? ¿Tú citas? Bueno, habla del petróleo, pero el gas pudiese también. Y además también en cuanto a gas, y aquí hay otro aspecto que me parece que es demasiado exigente para la tesis que te estás planteando, que es la matriz energética. Y sí te preguntaría, ¿por qué has pensado en la recuperación de ese gas en Oriente y no has pensado en Costa Afuera, que es donde se están dando los grandes negocios? Y además hay un elemento importante del gas desde el punto de vista social, que es gasificar Venezuela. Ok, que no lo está ahí, pero que sería Sí, por sí, supuesto, sí. recuperar. Ahí es importante saber qué pasó con el proyecto de la Shell de $5.000 millones para recuperar el venteo, pero habría que ver si para el gas, para la red doméstica, se puede utilizar, creo que no se puede utilizar el gas de venteo, sino tiene que ser el gas que nos viene como el que quiere llevarse Colombia para poder seguir desarrollando su gasificación doméstica. Bueno, en líneas generales es muy interesante la propuesta, creo que hay aspectos que hay que discutir más, hay que aclarar y algunos que yo diría reconsiderarlo como el de las zonas económicas especiales. Realmente, yo creo que por ahí, yo ahí estoy muy de acuerdo con Manuel, sin embargo, es una decisión tuya. Sobre lo territorial de la TCE, hay algunas cosas que están escritas sobre la base de la diversificación eco-bioproductiva del país. Y bueno, si piensas en el gas costa afuera, efectivamente las bioregiones que se plantearon son bioregiones terrestres. Eso pudiese ser un valor añadido. Vale, muchas gracias. La respuesta la da sobre el... ¿Quieren intervenir en este momento? Bueno. No, bueno. Primero, el profesor Antulio. Yo creo que la investigación de Francisco trata de dar un contexto, tener el foco en lo prospectivo. Sin embargo, para poder tener un foco prospectivo, él debe partir de un contexto. Y el contexto actual es de lo que él llama en su escenario continuismo. Es decir, es un extractivismo desordenado que, como tú mismo explicabas, ante una crisis estructural de la industria petrolera, pero que también tiene una profundización coyuntural por lo que ha pasado con la corrupción y las sanciones, se ha buscado como alternativa profundizar el extractivismo con nuevos proyectos como, bueno, un turismo de lujo, arco minero. Entonces, la idea es el foco en lo prospectivo, pero no puede olvidar, no puede ver ese escenario prospectivo sin partir del contexto actual. A lo mejor, o probablemente tú tienes razón en el sentido de que es muy ambicioso hacer las dos cosas.
Sin embargo, nosotros creemos, y Francisco, como ya se nota incluso en la presentación, creo que la caracterización del contexto está bastante dada por muchos autores. Entre esos tú, ¿no? Y el profesor Dilicio. Es decir, ya se sabe lo que está haciendo, cuál es el contexto actual. O Lander, por ejemplo. Es decir, o Emiliano, Terán, ¿no? Es decir, o Francisco Javier Velasco. Es decir, hay un análisis ya bastante contextual y si Francisco se propone una investigación, ¿La qué? La respuesta es la hay. Tú discutes si tienes alguna intención, pero sigue ahí que... bueno, pensé que como, bueno, entonces no respondo más. Lo puedes dar en un marco más general, pero la respuesta la debe dar él. Bueno, pensaba que en mi experiencia como en mi doctorado, pues después el rector me podía acompañar incluso en la construcción de la respuesta, pero bueno, la respuesta. Vale, vale. No, pues tú puedes contextualizar, pero no como dando respuesta en tuyo, pues es lo que te quiero decir. Puedes contextualizar, sí. Vale. Continúo. Igual él, digamos, voy a asumir que él ha hecho una introducción de lo que precisamente era lo que yo iba a responder, que ciertamente, y celebro mucho la pregunta del profesor Antulio, porque ciertamente, claro, o sea, en virtud de la situación actual, y la situación actual es una realidad, que es el impulso y está expresado en 3 leyes, como son la ley de las zonas económicas especiales, que es del 2020, la de la ley de desarrollo socioproductivo de la patria, que es del 2014, y la ley antibloqueo, que es la del 2022, está expresado incluso desde el punto de vista legal, que la realidad y el camino que se está trazando en el estado actual es vía zonas económicas especiales, y esas zonas económicas especiales, tal cual como yo lo intento caracterizar en el proyecto de investigación, no tanto en la presentación, porque por razones de tiempo y de sistematización debo de alguna manera acotar, pero creo que sí lo expongo lo suficiente como proyecto de investigación en su desarrollo, es que esa es la realidad y ese es el camino que pareciera claramente el Estado venezolano actual quiere acometer, incluso desde una modificación de las propias leyes actuales en Venezuela, para impulsar este modelo de desarrollo, que no es un invento de alguna manera, por así decirlo, de este Estado o de este gobierno, sino que además es un modelo impulsado desde organismos multilaterales, incluso ubicados en el impulso económico del Tigres del Sudeste Asiático. Es decir, eso es un modelo que pareciera estar mínimamente claro, y no es que yo lo tenga resuelto en su caracterización, sobre todo en clave venezolana, en clave de la realidad actual y la profunda crisis de la realidad que estamos viviendo. No es que lo tengo fácil, por supuesto, pero pareciera que aquí mi reto, en virtud de ello, es su caracterización, desarrollo y de alguna manera colocar el paneo general acerca de cuál sería ese camino que estaría transitando el Estado venezolano para el impulso de ese modelo. Por eso yo parto de ese modelo, o mejor dicho, sí, parto de ese modelo para caracterizar no solo el escenario del continuismo, sino también para caracterizar el escenario 2, que sería el del extractivismo ordenado, porque pareciera que son las zonas económicas especiales el intento de Venezuela o del Estado venezolano por transitar de este continuismo, donde existen prácticas extractivistas, como lo decía yo, ilícitas y desordenadas, y para ello pudiéramos nosotros mencionar, como usted lo planteó, el propio arco minero del Orinoco, que lo que intenta de alguna manera es regular las prácticas extractivas a través de la diversificación de ese mismo extractivismo. Pero bueno, habría que ver si es posible en el marco actual transitar de ese continuismo mediante las zonas económicas especiales que puedan de alguna manera regular y darle orden a un escenario, no solo ya del arco minero del Orinoco, sino de otro tipo de prácticas extractivas, pero aún así mantener el modelo extractivista. Es decir, yo creo que eso son 2 escenarios donde las zonas económicas especiales están presentes, pero con diferente cara. ¿Cuál es creería yo, cuál es el mayor esfuerzo que yo debo colocar en la investigación, por así decirlo? Sería el de precisamente plantearme si es efectivamente el gas
si es efectivamente el gas el que pudiera cumplir un papel donde siempre y cuando, y por eso yo insistía en la presentación, siempre y cuando desde una transformación o desde una reorientación y fortalecimiento institucional, que también incluso tiene que ver con voluntad política, se pueda reorientar el modelo productivo nacional, aprovechando, digamos, estos 100 años de tradición de extracción hidrocarburífica para transitar hacia otro modelo de desarrollo que pudiera de alguna manera ir superando no solo el continuismo, evidentemente, no solo el extractivismo ordenado, sino también transitar hacia un enfoque de mayor, digamos, equilibrio en lo socioecológico, como es el de la transformación social ecológica. Yo creo que allí, tal cual como lo asomaba el profesor Omar, yo creo que allí es donde está de alguna manera enfocado mi interés. Por eso, de alguna manera, yo estoy consciente que el gas genera polémica, y yo creo que en el tránsito de todo el desarrollo, no solo de la presentación, sino principalmente del proyecto, del desarrollo del proyecto, yo coloco el gas no como digamos, no como un hidrocarburo que ya tiene, desde mi perspectiva, un rol a jugar. No, precisamente esa es la pregunta que me estoy haciendo. A lo mejor digamos, yo creo que en esta investigación no existe blanco y negro. Yo creo que de lo que se trata es, precisamente por eso yo mencionaba el tema de las transiciones, porque el gas, dependiendo de la fase en la que nosotros nos encontremos o en el horizonte hacia donde nos queramos dirigir, puede cumplir un rol, porque entre otras cosas pareciera que todo indica, y esto forma parte, insisto, de la investigación, pero todo indica que Venezuela no va a dejar de extraer petróleo y no va a dejar de invertir esfuerzo en tratar de recuperar la industria petrolera. Y tomando en cuenta que el gas en 80 y 90% de gas asociado, es gas asociado a la extracción petrolera, pudiera estar cumpliendo un papel interesante en proyectos transicionales. Por eso yo también aquí de alguna manera retomo un poco lo que comentaba el profesor Delicio, porque ciertamente en la presentación, y lo coloco también en el proyecto, el 89% de la población venezolana no tiene gas directo. Y uno de los aspectos fundamentales que pudiera representar incluso de eso que llaman pobreza energética, la necesidad de la grandísima mayoría del país a través de la construcción de una red estructural de distribución del gas, pudiera estar también además representando este aprovechamiento de un gas que en este momento de alguna manera se está perdiendo o no se está aprovechando, pudiera representar la garantía de una energía asequible, segura para la grandísima mayoría de la población, mientras en Venezuela el 89% no tiene gas directo que salga de la hornilla de sus cocinas, porque depende del gas de bombona o en mucha menor medida de energía eléctrica. En Colombia el 70% de la población sí tiene gas directo. Entonces estas son desigualdades, por ejemplo, apenas como un aspecto del consumo doméstico que me parece interesante abordar desde el gas, no asumido, insisto, a priori como una energía ya para la transición. Eso yo no lo estoy asumiendo, solo que lo pongo de relieve porque, bueno, eso es lo que precisamente quiero explorar. Tomando en cuenta la posición que tiene en este momento Venezuela como octavo país de reserva de gas mundial, donde hay una realidad digamos, internacional que está apeteciendo la posibilidad de que Venezuela pueda ser garante en la exportación de gas. Detrás de todo eso, por supuesto que hay muchos desafíos, entre ellos, por ejemplo, la distribución, costa afuera, con las posibilidades que puede haber en inversión en el Campo Dragón y Patuao, creo que se llama, los reservorios que está con Trinidad y Tobago, la posibilidad de exportarlo a Europa. Es decir, alrededor de todo eso es donde se centraría mi investigación. Sobre lo que el profesor Delicio me decía acerca de las zonas económicas especiales, bueno, no sé si ya lo comenté, pero no es que yo estoy de alguna manera reivindicando, no es así para nada, ni estoy colocando como una posibilidad, digamos, de desarrollo deseable en las zonas económicas especiales. Sencillamente lo único que estoy haciendo es caracterizar que esta es la realidad
y al menos desde la lectura que yo le estoy dando, y creo que, insisto, el impulso de leyes que se han acometido, incluso con la ley antibloqueo, con el de las zonas económicas especiales y otras leyes, pareciera que el camino que se está trazando el Estado venezolano precisamente desde su modelo de desarrollo es a través de las zonas económicas especiales. Es decir, es necesario la caracterización de ese modelo para tratar, desde mi perspectiva, acometer horizontes que avisoren posibles escenarios de transformación social, económica, de transformación en general. En el caso de lo que usted me comentaba sobre Sutherland, bueno, no, en realidad yo utilicé las fuentes de Sutherland, pero también la del propio profesor Rosales para caracterizar la crisis integral en la que se encuentra Venezuela. De hecho, en ningún momento estuve demasiado atento a saber si él reivindica o no las zonas económicas especiales. De hecho, la verdad, lo ignoro. No tengo demasiada idea acerca de cuál es su posicionamiento con ese modelo. Más bien lo que hice fue utilizar esa fuente de alguna manera porque creo que en esos análisis se está abordando de una manera sucinta, pero a su vez también de manera integral, cuál es la crisis humanitaria compleja que estamos viviendo nosotros en Venezuela. No, tampoco, digamos, yo lo que hice fue dar un ejemplo acerca de lo que sucedía en Campo del Mata y el Furrial como un ejemplo, y por eso mostré el gráfico, acerca de cómo grandes reservorios de gas están de alguna manera desaprovechando cuando pudiera estar, y eso también es lo que hay que evaluar, qué tipo de gas es el que se pudiera estar acometiendo desde una red estructural de distribución, qué tipo de gas es el que se pudiera estar dejando de quemar para disminuir la participación de Venezuela en el marco del calentamiento global, que como lo comentaba, es de alguna manera es un tercio de la contribución negativa que tiene Venezuela de los gases de efecto invernadero. Es decir, sobre la matriz energética, evidentemente, yo no puedo, ni debo plantear que debiera haber una reconversión de la matriz energética nacional, porque bueno, luego de todos estos años, o mejor dicho, luego de una acometida por parte del Estado hace décadas de construir una red hidroeléctrica, estaríamos retrocediendo si nos planteáramos una reconversión de esa matriz energética como el uso del gas. En tal caso, en Venezuela, en lo doméstico, lo que pudiera ocurrir, como lo comentaba en la presentación, es el aprovechamiento de ese gas para sustituir el uso de las plantas termoeléctricas de carbón y diésel a gas, en caso de que eso sea posible. Es decir, todo eso me lo estaría ofreciendo las fuentes documentales, las entrevistas semiestructuradas que leería a expertos en el campo académico, en el campo productivo, en el campo petrolero. Es decir, ¿qué otro aspecto? Sobre el tema de la TSE, bueno, yo lo que hice, en realidad de ese documento que usted comenta, yo de allí lo que más aproveché, por así decirlo, fue los escenarios, que fue lo que más me pareció útil a los fines, no porque el documento no sea útil en general. De hecho, mi participación solo estuvo relacionado al tema de la caracterización del tema minero, del aprovechamiento de los escenarios que plantea Juan Carlos Sánchez por la especificidad que le da en el enfoque TCE al caso venezolano. Pero, sin embargo, la caracterización que yo le hago a la TCE es en relación a la literatura de libros del proyecto regional de la TCE, que no tiene nada que ver con ese documento de Venezuela. Sin embargo, evidentemente, el marco prescriptivo, y lo que pasa es que yo, por razones de extensión para esta presentación, pero también en el proyecto, decidí no hacer ese abordaje de todo lo que es el marco prescriptivo de la TCE, que para nada he negado. Lo que pasa es que de alguna manera yo quiero hilar fino en ese análisis a la hora no solo de caracterizar las zonas económicas especiales, sino también a la hora de caracterizar el proyecto TSE, pero no desde mi perspectiva, sino desde la literatura, que además viene cada vez siendo más profusa, desde la literatura que se ha venido creando ya desde, insisto, desde el proyecto regional de transformación social ecológica. No sé si puedo dar... Sí. Quiero decirte, es decir, la TCE la plantea Venezuela. En el proyecto regional no se plantea. De hecho, cuando estuvo aquí el coordinador anterior de la TCE, precisamente la presentación fue: esta es la vía venezolana, apalancada
puede ser que otros países de la región pudiesen hacer lo mismo, pero la tesis, el proyecto FES Transformación, que así se llama, no tiene elementos que sí aparecen en la TC. Entonces, eso para tenerlo claro. También es importante en los documentos que debe revisar las leyes, porque efectivamente el gas de por sí, cuando fue formulada la ley del año 2002, era un proyecto innovador, sector privado. Ahí no hay participación del Estado, el privado, entonces bueno, efectivamente podría ser, pero sigue estando en el marco de una visión estrictamente extractivista. ¿Cómo pasar ahí? Bueno, sí, porque el Estado... Digo la actualidad. Sí, pero es que la ley del 2002 sigue estando vigente, no la han cambiado, asambleas que nacionales que han estado desde 2002 para acá. Entonces, ese es un elemento importante que debería considerarlo. ¿Qué significa la participación del sector privado que no tienes el problema del 50-50? Es decir, hay una situación totalmente distinta. Eso es un elemento que quizás es importante introducir. Totalmente. Y si me permite, profesor, eso es lo que usted dice, ciertamente, lo que decía que es estatista en este momento es que a pesar de que tiene esa posibilidad de poder estar abierta a cierto equilibrio con los sectores privados, los precios están absolutamente desactualizados para que eso pudiera ser mínimamente rentable en el marco de una eventual comercialización. Por eso lo que quieren es exportar a Colombia y a Trinidad que le pagan por mercado, por el valor de mercado. Yo creo que en buena medida todos los que trabajamos el tema sabemos que el gas el uso, aprovechamiento del gas no implicaría una transición de un modelo extractivista a un modelo económico, vamos a llamarlo alternativo, no sé, puede ser, estamos utilizando aquí la TCE, podemos darle esa categoría, ¿no? Eso, creo que de antemano todos presumimos eso, podremos estar de acuerdo con eso, pero yo creo que no se puede dar una respuesta sin investigarla, porque si no, no hay investigación. En ese sentido. Por eso creo que lo interesante de las dos dimensiones de la tesis de Francisco Javier es primero, uno, ordenar la bibliografía que existe acerca de la situación del extractivismo venezolano actual y su perspectiva de profundización, porque eso es lo que estamos, profundización y diversificación. Entonces ya hay como podríamos decir, un logro que podría tener esta tesis, ¿no? Es una bibliografía que, bueno, ya mencioné algunos autores. Aquí hay al menos, vamos a denominar dos, puede haber hasta tres, pero hay otros, me explico. Y lo otro, ver cómo el gas, que es también parte del extractivismo, cómo aprovechar el gas, la capacidad instalada que existe, puede permitir no profundizarlo y diversificarlo. Porque lo que uno observa es que la caída de la industria petrolera no ha generado alternativas al extractivismo, lo que ha habido es una diversificación. Es decir, la profundización de la minería al sur del Orinoco tiene entre sus causas la caída de la industria petrolera, porque el Estado dejó, sin renta petrolera, dejó de subsidiar o dejó de financiar salarios de maestros, enfermeros, trabajadores públicos de la Gran Sabana, y esos trabajadores que fueron a la minería. Entonces, es decir, no es que la caída de la industria petrolera o la crisis de la industria petrolera genere inmediatamente alternativa post-extractivista.
sino que lo que ha generado, pareciera que la actualidad ha generado una diversificación de un extractivismo desordenado, depredador, ilícito, bueno, ese es el primer escenario, ¿no? Entonces, ver, es lo que yo creo que sería otro aporte. Y podría confirmar esa hipótesis que tenemos todos de que el gas no nos permite llegar hasta una economía post-extractivista. Pero bueno, hay que confirmar la investigación, pero creo que todos estaríamos de acuerdo de antemano en ese sentido con eso. Lo otro que yo sí creo que es importante es esa categoría que dice persona, es verdad. Creo que hay que precisar el uso del concepto paisaje, porque creo que está tirada ahí el título y sin una precisión teórica puede ser inconveniente. Bueno, por ahí van mis comentarios, ver cómo la tesis puede ayudar a articular ese análisis, puede ayudar a sistematizar los escenarios que se están explicando en la actualidad, el escenario actual, y también ver algunos temas prospectivos en el sentido de ver cómo el gas nos ayuda o no a transiciones posibles, ¿no? Porque eso es lo otro, ver las transiciones posibles. Porque lo que uno ve en la actualidad es que las transiciones son a unos contextos de biodiversidad, de economía, etc., pareciera bastante difícil, ¿no? Pero bueno, hay esta investigación para precisar eso. Eso.